Buenas tardes, amigos y amigas que se van conectando a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Anilú Torres, estudiante de esta casa universitaria, y bienvenidos a este webinar organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, titulado Reactivación Neoliberal en tiempos de pandemia. Hoy vamos a tener a dos invitados sumamente especiales. Va a estar acompañándonos para justamente abordar este tema tan importante, el señor David Roca Basadre, que es comunicador y periodista con especialización en educación comunitaria y ambiental, así también como el economista y especialista en políticas públicas, el señor Javier Oré, que además es docente de economía en la Universidad Sede Sapiense. En este webinar los vamos a estar acompañando tanto su persona como también mi compañero Michel León. Bienvenido, Michel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ani, gracias por la invitación. Gracias también a Javier y a David por estar aquí en este webinar. Y efectivamente vamos a intentar reflexionar sobre en qué medida la reactivación producida no solo aquí, sino a nivel mundial de corte neoliberal ha producido consecuencias en distintos ámbitos de la sociedad a nivel económico, político, social, ecológico, y que evidentemente vamos a ir discutiendo en el transcurso de este encuentro. Efectivamente, Michel, como bien tú lo dices, esta pandemia nos ha afectado a todos los países, tanto a los países ricos, medios como bajos, en diferentes grados y medidas, de acuerdo al desarrollo tanto social como económico también que ha tenido en los últimos años. Sin duda, esto va a significar un antes y un después de la vida en diferentes sociedades. Y para tener mayor contexto justamente desde las cifras, ¿qué nos dice desde el punto de vista económico? Le invitamos al economista Javier Oré para que justamente nos dé una mayor explicación de lo que viene ocurriendo en las economías, obviamente en la economía peruana también, respecto al impacto que ha tenido debido a esta pandemia, ¿no?, que ha llevado al país a una cuarentena severa durante muchos meses. ¿Cómo está, señor Javier Oré? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Michael, Anilú y el señor David Roca. ¿Empezaría ya con la discusión? ¿Sí? Sí, correcto, lo escuchamos. Ya. Quería también saludar a todos los estudiantes de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? Bueno, empiezo explicando qué cosa es neoliberal, ¿no? La economía neoliberal. Porque hay varios sistemas o varios modelos económicos, ¿no? En el Perú se aplica desde ya hace una buena cantidad de años el modelo neoliberal. También tenemos modelos compartidos, modelo keynesiano, modelo digital, modelo circular, etc. Pero acá aplicamos el modelo neoliberal, ¿no? Bueno, lo que realmente distingue al liberalismo es su defensa de los mercados competitivos, ¿no? Como mecanismo fundamental para la asignación de recursos, ¿no? O sea, los mercados en primer lugar, y el Estado reducido a su mínima expresión, ¿no? Tenemos un Estado que solo se debería dedicar a producir los bienes y servicios públicos, ¿no? Bueno, el punto de partida de Sí, sí, el punto de partida es la escasez, ¿no? Si no hubiera escasez, no hubiera economía, ¿no? Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿no?
se fundamenta en la propiedad privada. El mercado asigna los recursos, el capital se encarga de generar la riqueza y promueve la búsqueda del beneficio y la competencia en los mercados. Bueno, los supuestos de partida del modelo, ¿no? O sea, los gustos y preferencias son estables a través del tiempo, no cambian, no varían. Los agentes económicos son racionales, o sea, que optimizan algo, ¿no? Maximizan beneficios, por ejemplo, o maximizan utilidades o minimizan costos, pero son agentes racionales, ¿no? Principalmente maximizan beneficios, es decir, los ingresos menos los costos. Siempre están buscando maximizar beneficios. También tenemos que la información es completa, todos disponen de la misma información en términos de precio y calidad de productos, ¿no? Y existen miles de productores y miles de vendedores. Bueno, la competencia entre vendedores asegura que se vendan los productos a un precio mínimo, ¿no? Determinado por el coste, y el coste a su vez está determinado por la tecnología, ¿no? Claro, si yo vendo un producto a 7 y el otro vende el producto a 5, todos le van a comprar al que lo vende a 5, ¿no? Entonces yo tengo que bajar mi producto a 5, ¿no? Entonces se asegura que los precios sean mínimos y sean iguales a los costos medios, ¿no? Bueno, este modelo te asegura eficiencia, ¿no? ¿Qué es eficiencia? Que todo aquel que quiere comprar una determinada cantidad de mercadería lo puede conseguir en el mercado al precio de equilibrio, ¿no? Pero no te asegura equidad. Y esto es importante, ¿no? No te asegura una, digamos, igualdad en la distribución del ingreso, ¿no? Stiglitz acaba de declarar la semana pasada en la Universidad de Stanford que el que nace pobre muere y el que nace rico muere rico, en un porcentaje significativo. Por supuesto que hay excepciones, ¿no es cierto? Pero la asignación, la equidad no está asegurada en este modelo neoliberal, ¿no? También la teoría económica se utiliza bastante en la política pública por su capacidad predictiva, ¿no? Si yo sé que el precio va a bajar, estoy seguro que la cantidad demandada de un bien va a aumentar. O si yo sé que el precio de un bien va a subir, entonces estoy seguro que la oferta del bien va a aumentar. Esa es la capacidad predictiva. Y la capacidad predictiva se utiliza para el diseño de políticas públicas. Los resultados, ¿no? Los consumidores pueden obtener todos los bienes al precio de mercado, donde el precio de mercado es donde la demanda iguala a la oferta. Bueno, Estado e instituciones, ¿no? Tenemos dos instituciones importantes, ¿no? Primero el MEF, ¿no es cierto? Quien maneja el presupuesto público, ¿no? Se encarga de recaudar los impuestos, ¿no? Principalmente el impuesto de las utilidades y el impuesto de quinta, tercera categoría, y el IGB también. Como el Estado es pequeño, entonces estamos asegurando un Estado eficiente, ¿no? Provee bienes y servicios con el menor costo posible. Y la otra institución importante es el BCR, el BCRP. La única función que tiene el BCRP, de acuerdo a la Constitución, es asegurar la estabilidad monetaria, ¿ya? Entonces, esto significa que debe cumplir el target inflation, que no es otra cosa que la inflación no puede estar por debajo del 1% ni por arriba del 3%. Bueno, eso es... Ahora, el neoliberalismo se basa en el consenso de Washington, ¿no? El consenso de Washington nos habla de disciplina fiscal, o sea, un equilibrio entre los gastos y egresos fiscales,
¿no? Hasta que nos dice también que los gastos fiscales deben ser orientados a la salud y a la educación pública. Nos habla de una reforma tributaria, ampliando la reforma tributaria, ¿no? Y esto es especial para el caso peruano, donde la informalidad llega a un 70%, un 80%. Solamente un 20% tributa, ¿no? La base tributaria es muy pequeña, debemos ampliar la base tributaria. El tipo de cambio debe ser competitivo, ¿no es cierto? Ahí donde digamos, la balanza comercial o la balanza de pagos es igual a cero, eso asegura un tipo de cambio competitivo. Se liberaliza el comercio exterior, ¿no? O sea, se bajan los aranceles al mínimo. Se liberalizan las barreras de inversión. Se puede invertir libremente de un país a otro. Se desregulan, ¿no? Exigiendo al mínimo las condiciones de importación y exportación. Por último, se aseguran los derechos de propiedad, ¿no? El consenso de Washington es muy importante para el liberalismo. Algunos problemas que se presentan con el liberalismo. Primero, que no hay miles de compradores, miles de vendedores. Tenemos mercados concentrados en el Perú. Segundo, tenemos desempleo. Tercero, sector informal demasiado grande. Tercero, tenemos un comercio exterior basado solo en materias primas. Y cuarto, tenemos un sector de gobierno que tiene muchas necesidades, ¿no? Los mercados concentrados, muy rápido, voy a pasarlo esto muy rápidamente, ¿ya? Para poder cumplir con el tiempo. Bueno, en realidad, todo mercado que ustedes piensen es un mercado concentrado. El mercado de las farmacias, el mercado de los supermercados, el mercado de avícola, hasta el mercado de pan, ¿no? Porque los insumos son importados por solamente 5 empresas, ¿no? Entonces, el problema en los mercados concentrados es que son pocas empresas las que ofrecen el producto. Y estas pocas empresas se ponen de acuerdo y determinan un precio, el más alto que soporta el mercado, es decir, el que está en la curva de demanda. Bueno, con respecto a esto, hay un antecedente. Indecopi acaba de multar a una cadena de farmacias porque se pusieron de acuerdo para colocar un precio, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de la concentración de mercados, ¿no? En lo que se trata de los mercados bancarios, ¿no? La colocación de créditos es la siguiente. El banco de crédito concentra 33% de los créditos y el BBVA el 22%. Pero si nosotros consideramos además el Scotiabank y el Interbank, ellos están concentrando el 80% del mercado bancario, es decir, de las colocaciones, de los créditos bancarios. Lo mismo pasa con los depósitos, con el patrimonio, con el total de seguros y con el volumen de afiliados. O sea, son muy pocas empresas las que dominan el mercado peruano, ¿no? Esto se repite en toda industria, ¿no? Por ejemplo, se repite en los supermercados, en las farmacias, etc. O sea, es falso eso de que que las empresas compiten entre sí para determinar precios. Las empresas llegan a acuerdos para colocar precios. Desempleo. Bueno, el desempleo que tenemos es el siguiente, es 8%, ¿no? En Estados Unidos también es parecido al 8%. Pero, ¿por qué el desempleo es 8%? Dice, es 8% es una tasa aceptable. Mentira. Lo que pasa es que en Europa, en Estados Unidos, existe un seguro al desempleo. Tú estás desempleado y te vas a la agencia de desempleo y tú pides una prestación por estar desempleado, una pensión de desempleo, ¿no es cierto? Pasan 6 meses, no consigues empleo, lo estás buscando y te lo renuevan. Y te lo pueden renovar hasta 3 veces. En el Perú no existe seguro al desempleo y por lo tanto, el que está desempleado se muere de hambre. Por lo tanto, tiene que dedicarse a algo, tiene que dedicarse al sector informal. Por eso el sector informal es grande. Bueno, en cuanto a los tipos de ocupación,
tenemos adecuadamente empleado y subempleado, ¿no? Subempleo es por horas, trabajan menos de 8 horas, tenemos un 10%, y por ingresos, ganan menos del sueldo mínimo vital, tenemos 22%. Y tenemos un 59.6% de empleo adecuado. No quiere decir que sea el superempleo, que sean los superingresos, ¿no? Tienen unos ingresos que deben estar alrededor de 1.300 soles, pero no tienen, la mayoría no tiene seguridad social, no recibe bonificaciones por Navidad, no recibe indemnizaciones por desempleo inadvertido, etcétera, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad terrible, ¿no? Ese es el sector informal. Esta es la realidad del sector informal, ¿no? Tenemos un 72% de empleo informal en el Perú y un 52.8% de tasa de inadecuación ocupacional. Es decir, estudié periodismo, pero estoy trabajando de mozo en un restaurante, ¿no? En Lima Metropolitana tenemos 54% de informal, sin ningún derecho, y 49% de empleo inadecuado. Y así, en el resto del país, 80% de desempleo y 55.5% de empleo inadecuado, ¿no? Esto se da también para el ingreso por trabajo per cápita de acuerdo al tipo de hogar, ¿no es cierto? Los hogares formales reciben 1.043 soles, los hogares informales 247 soles, los combinados, los mixtos, reciben 400 soles mensuales, ¿no? Entonces, esta es una diferencia, el sector formal gana mucho más que el sector informal. Esta es la cantidad de empleo, bueno, no veo los porcentajes. Esta es la productividad por tamaño de empresa, ¿no? La gran empresa, que son más de 50 trabajadores, tiene 100% de productividad, ¿no? La mediana empresa, que es hasta 50 trabajadores, recibe la mitad de la productividad, sector público un poco menos, la pequeña empresa un poco menos, los trabajadores del hogar, la microempresa es hasta 10 trabajadores, ¿no? Y los independientes son los trabajadores unipersonales. Su productividad es recontra baja, ¿no? Y esta es la productividad por sector económico, ¿no? La minería llega a 1.000 y tantos soles, electricidad 98, pesca 10. O sea, la productividad se diferencia bastante por sector económico. Esta es la productividad por tamaño de establecimiento, ¿no? El tamaño de establecimiento más grande son las empresas unipersonales, su productividad es 14 soles, luego viene la microempresa, que son 12 soles, la pequeña 48, la mediana 72 y la gran empresa 98. Comercio internacional. Bueno, el 30% de lo que exportamos es materias primas o materias primas, ¿no? De los cuales el 27%, digamos, de lo que exportamos es cobre. Y solamente, no se ve en el cuadro, porque están las fotos, solamente el 3% es cobre refinado. Es decir, casi todo lo que exportamos es el mineral con su tierrita ahí, ¿no? Tal como lo sacamos de la mina, así lo exportamos. ¿Correcto? No generamos ningún valor agregado. Por lo tanto, no se genera empleo, ¿no? Esto viene a ser el cuadro de nuestras exportaciones en los últimos años. Nuestras exportaciones han sido altas, ¿no es cierto? Hemos tenido un boom de exportaciones. ¿Por qué hemos tenido un boom de exportaciones? Porque China ha estado creciendo a tasas extraordinarias, ¿no? El promedio de crecimiento de China es de 7%, pero ha habido años en que ha crecido 10%, ¿no? Ahora, es variable, ¿no? A veces sube, a veces baja. ¿Por qué es variable? ¿Por qué es variable? Es variable porque el precio de nuestras materias primas varía, ¿no? Y eso depende de cómo le vaya a los países
que nosotros exportamos, ¿no es cierto? Acá en este cuadro notamos que el precio del cobre, por ejemplo, se va reduciendo en los años 90, luego se incrementa algo a principios del 2000 y luego vuelve a caer, ¿no? Y eso pasa con todos los minerales, con el cobre, con el oro, con el zinc, con la plata, con el plomo. Y eso va a pasar también ahora con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, lo más probable es que todos los países entren en recesión. Y si todos los países entran en recesión, van a demandar menos materias primas de nuestro país. Entonces, los ingresos por exportaciones de materias primas en nuestro país van a decrecer enormemente, ¿no? Tenemos, bueno, la pobreza relativa ha ido disminuyendo porque hemos tenido el boom de exportaciones, ¿no? Pero en los últimos años, en el 18, 19, más o menos que ya dejó de disminuir, ¿no? Esta es la pobreza relativa. Esta es la pobreza absoluta, también ha ido decayendo gracias al incremento de las exportaciones. La estrategia neoliberal. La estrategia neoliberal se basa en la exportación de materias primas. La gran apuesta es la minería. Por ahí dicen de que es importante la minería, porque aporta al ingreso fiscal, ¿no? Aporta al ingreso del gobierno. Pero mentira, porque esto es el aporte de la minería, ¿no? En un principio fue muy bajo, luego creció y luego disminuyó. En el 2019 solamente es el 10% del aporte a los impuestos es debido a la minería, ¿no? Aparte que hace poco hemos descubierto que no pagan sus impuestos, ¿no? Que nos debe como 11.000 millones de soles de tributos a la SUNAT, ¿no? Conclusiones. El modelo primario exportador prioriza la exportación de materias primas, ¿no? Ellos están seguros de que van a poder hacerlo porque la población se va a ver obligada a aceptar la exportación de materias primas, principalmente de minerales, que tienen una alta contaminación ambiental, ¿no? Bueno, saliendo del COVID, si aplicamos la misma política, nos va a ir muy mal. En primer lugar, porque el turismo se va a reducir, ya se redujo y se va a reducir más, ¿no? ¿Quién va a hacer turismo en esta época? ¿No? En segundo lugar, porque se va a reducir la exportación de las materias primas, ¿no? Y en tercer lugar, porque la demanda interna, la demanda nacional también se va a reducir. Todos estamos gastando el mínimo, tratamos de ahorrar la mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto? Este programa, por ejemplo, Reactiva Perú, que es para prestarle a los bancos y que los bancos a su vez le presten a las empresas para que no disminuyan el empleo, le presta como capital de trabajo, es un fracaso. ¿Por qué? Porque las empresas van a guardar ese dinero, lo van a guardar para épocas mejores, para cuando tengan demanda, ¿no? Para cuando puedan vender los productos que produzcan. Mientras tanto, ¿para qué? ¿Para qué invertirlo? ¿No? Sería ilógico invertirlo, lo van a guardar, pues, ¿no? Y además, me parece un poco tramposo, ¿no? Porque el préstamo es a 0,5% o a veces a 1,5%. O sea, el BCR presta a 0,5% a la banca comercial. Y la banca comercial lo presta al 20% o al 40%. Es tremendo la gran diferencia que hay, ¿no? Bueno, finalmente, nuestro análisis indica que depende de lo que pase con las exportaciones, la aceleración del crecimiento puede tener, digamos, algunos cambios adversos, ¿no? Sobre todo porque va a haber una alta disminución en la demanda mundial por productos primarios. Eso es debido a la pandemia. Bueno, ya terminé. Muchas gracias.
Muchas gracias, economista. El señor Ore nos ha explicado muy detalladamente justamente todos esos impactos que en los últimos años ha tenido esta decisión de políticas económicas neoliberales y cómo tras la pandemia, o imagino desde ya, debe reorientarse, ¿no? Y repensarse en cómo, qué medidas de justamente política económica deberían reenfocarse o, en todo caso, como señalaba usted también, pensar de un modo distinto. Eso lo vamos a ver más adelante también en un segundo bloque, pero antes le damos también la bienvenida y el pase al especialista en comunicaciones también y en temas ambientales, el señor David Roca, quien también nos va a dar su aporte desde cómo este pensamiento de no quizás cuidar el medio ambiente o tener un enfoque también ambiental en las políticas públicas del país, a nivel no solamente Perú, sino a nivel mundial, puede haber que justamente haya sido el generador también de estas pandemias y otras enfermedades que se van apareciendo, ¿no? Entonces le damos el paso al señor Roca y le agradecemos su presencia en este webinar. Muchas gracias. Gracias, Lucas, muchas gracias por la invitación. Gracias a amigo Javier, porque nos has explicado bastante bien todo lo que es la economía tal como está funcionando ahorita, ¿no? Y todas la problemática que trae dentro. Yo quería centrarme, y ya complementando lo que ha dicho Javier, que me agrada mucho haberlo escuchado, es un poco en los orígenes de un poco de esta situación que vivimos, y que creo que es este bicho viene a ser una especie de cuestionador de todo el sistema, ¿no? O sea, ha puesto en cuestión a todo un sistema, a toda una manera de vivir que tenemos, ¿no? Donde el aspecto económico es un sostén importante, pero ciertamente no es el único, y que, no solamente puesto en cuestión el sistema tal como está funcionando, sino incluso a futuro, ¿no? Porque nos plantea problemas que no se han resuelto, que están ahí pendientes, de los que estamos viviendo, de los cuales todos se callan, y que sin embargo están en el origen de la situación que estamos viviendo en general, ¿no? Hay dos temas que preocupan desde el año 92, y curiosamente solamente se ha resaltado lo de cambio climático, que obviamente es gravísimo, pero el otro que también estaba presente en el año 92, cuando hubo los acuerdos de Naciones Unidas, era el tema de todos los problemas derivados de ese tipo de intervenciones como motor del aparato productivo, y que generaban una serie de problemas que ya estaban puestos en cuestión. Digamos que el virus que estamos viviendo ahora no es ninguna novedad. Es una novedad para el común de la gente, pero no es una novedad para el mundo científico. Es de que Bill Gates estaba promoviendo el virus para matar gente. Eso tiene base, se sostiene en una anécdota que es auténtica, ¿no? Gates estaba informado de las investigaciones acerca de las pandemias futuras, y obviamente hizo entonces financió un esfuerzo de simulación de una pandemia que estaba totalmente anunciada, ¿no? Para poder encontrar salidas y enfrentarse a esto. Financió esto, me parece una buena idea, ¿no? Y bueno, a partir de esta simulación, que es una cosa que se suele hacer muchas veces para poder reconocer escenarios, entonces, como se conoció lo de esa simulación, entonces empezó a circular el tema de que Bill Gates había creado la pandemia y tontería y media como esa, ¿no? Pero lo que había hecho es simplemente una necesaria simulación para poder entender algo que ya estaba presente, ¿no? Y cualquier salud va a encontrar que hace como 10 años que esto ya estaba más o menos anunciado, ¿verdad? Entonces, y el origen de esto es de nuestro sistema económico, y quizás en esto Javier me dará la razón, es que vivimos un esquema que no es realmente novedoso, ¿no? Es el sistema que nos han impuesto desde el tiempo de la colonia, ¿no? El invasor entra, ¿no? Y se dedica ¿y entra qué? Y entra a saquear, ¿verdad? Entra a saquear y organiza, además, el país lo organiza en función de poder facilitar la extracción de las cosas que le interesan, ¿no?
le interesa poco la población que está viviendo allí. O sea, hay una diferencia entre lo que era, por ejemplo, la organización política anterior a la entrada de los invasores europeos, que es una organización centrada y organizada en función de atender las demandas internas, ¿no? Todas las críticas que se pueden hacer acerca de formas políticas, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que era una organización centrada en abastecer a la propia población, y la misma organización política desde arriba dependía en mucho de que pudiera haber un abastecimiento equitativo de la población, que es lo que siempre se ha admirado tanto de la organización incaica, ¿no? Con sus cosas, con sus idas, con sus vueltas, que tenía ya unas crisis también que estaban viniendo. Se lo puede ver leyendo a Rostorowski, que lo explica bastante bien, pero que finalmente estaba funcionando, y que además la lógica que tenía era esa, ¿no? El invasor, cuando llega y al irrumpir, lo que hace es quebrar todo este sistema e imponer uno propio, donde además le conviene por eso irrumpir y también deshacer todos los antecedentes culturales. Si eso le suena a moderno conocido, no es casualidad, porque es una lógica que se sigue imponiendo, ¿no? Entonces, se trata de irrumpir en los procesos culturales que son ligados además a la forma de relación con la naturaleza, ¿no? Fíjense ustedes, además, en casi todas las lenguas originarias, las palabras naturaleza y cultura no están disociadas, son un solo concepto. Porque es así, ¿no? Suele ser, ¿no? Los procesos culturales son consecuencia de la relación con el entorno y los instrumentos que uno desarrolla para poder vivir en el entorno, y además los procesos históricos que van generando además todos los procesos culturales, todos los desarrollos culturales, ¿verdad? Y que constituyen las formas de vivir bien, ¿no? Bien vivir, buen vivir, no he escuchado esa palabra ya, ¿no? Que implica el estar en armonía con el entorno en el cual uno está viviendo. Ese tipo de cosas se quiebra. La invasión quiebra esto y seguimos viviendo así, ¿no? De hecho, sabemos todos, hemos estudiado esto en el colegio, que cuando se da el proceso de independencia fue simplemente un cambio de referencia, ¿no? Pasamos decidimos que España ya no nos conviene, por lo menos a las élites, ya no les conviene negociar con España, y entonces ahora hay que negociar con Inglaterra, y hemos estado variando además de referente, ¿no? Inglaterra, los demás países europeos también, Estados Unidos después, ahora estamos con China, pero siempre tenemos un referente al cual le tenemos que exportar. Y dedicamos a eso, ¿no? A exportar, ¿no? Y tenemos una economía hecha en la exportación. Lo que ha pasado con el neoliberalismo es que esto se ha llevado al extremo, ¿no? Los indicadores, las demandas en los países altamente consumidores se han incrementado tremendamente, ¿no? Hay necesidad de consumo, y esto además se ha agregado además a ciertas formas de incentivación del consumo, ¿no? El profesor Sergio Latouche, no sé si lo conoce Javier, es un profesor europeo, le ha trabajado mucho el tema del decrecimiento, como una propuesta interesante para los países europeos, pero también para nosotros, nos interesa también, porque nos plantea la idea de no seguir ese camino, ¿no? Y que implica además un cuestionamiento a los modos de consumo de esos países. Y él habla de tres factores acerca que generan este tipo de situaciones. Él señala tres factores, ¿no? El primero dice, que son inventos recientes, es la publicidad, ¿no? O sea, hay una publicidad extensiva y muy, muy fuerte, ¿no? Dedicada a la promoción del consumo, ¿no? Y esto funciona muy bien, ¿no? Hay declaraciones por todos lados, incluso de grandes ejecutivos de las grandes empresas que dicen que sin publicidad no hubieran podido jamás vender. Incita a las ventas, a la compra-venta, y aumenta los niveles de consumo en los países más ricos, ¿no? Es el crédito, ¿no? O sea, se ha expandido enormemente el crédito incluso con tarjetas, tan fácil de obtener, es una cosa novedosa. Antes no era tan fácil tener un crédito como ahora se tiene. Ahora cualquiera puede tener un crédito grande, chiquito, pequeño, y todos estamos atados a una pequeña tarjeta de crédito, ¿no? Que además la renovamos y nos convertimos en esclavos del banco, ¿no? Renovando y renovando, pagando y pagando. Yo mismo estoy preso de una que no sé cómo zafarme de ahí. Y la tercera cosa es la obsolescencia programada, ¿no? La obsolescencia programada es esto. Un día esto ha sido alrededor de los años 50, los grandes productores se dieron cuenta
de que estaban produciendo cosas que duraban demasiado tiempo y que en consecuencia no vendían y que había que vender más. Entonces se pusieron de acuerdo, y hubo un acuerdo general, existe sobre estos documentos, acuerdo general, ¿no?, para empezar a producir cosas que tengan menos duración, con tiempo de duración, ¿no? Entonces ustedes han visto, vean ustedes su celular, ¿cuánto tiempo les dura un celular? Ustedes han visto que, por ejemplo, si ustedes piden un crédito del celular, para comprar el celular les ponen 18 meses. 18 meses para pagar el celular, ¿no? Cuando se los dan a crédito, que uno paga un sol y después se lo van cobrando cada mes, no se da cuenta y uno lo paga en 18 meses. ¿Por qué 18 meses? Porque es el tiempo promedio que debe durar el celular. Y uno cuida su celular un montón, ¿no? Se esmera en que no le pase nada. Pero el celular empieza a malograrse de todas maneras. Y sí, no solamente se malogra, sino que empieza de pronto aparecen nuevos dispositivos y resulta que los nuevos dispositivos ya no se adaptan y no sirven para el aparato que tiene porque empieza a caminar más lento. Ustedes han visto esa cosa, ese aviso que les dan para que puedan reactivar el sistema. Ocurre que cada vez que ustedes hacen eso, se instala una nueva versión del sistema motor y eso ya no les permite, ya se vuelve más lento. Y eso los obliga a ustedes a comprar nuevamente. O nos obliga a todos, ¿no? Entonces vivimos esclavos de esto, ¿no? Vivimos esclavos de esto. Y esto genera pues también otro tipo de problemas que tenemos que ver, la mayor cantidad de basura, una serie de problemas de tipo y obviamente también qué es lo que estamos viendo, qué es lo que tiene que ver con que ahora, por ejemplo, yacimientos minerales que antes no interesaban, ahora sí interesen, también hay una mayor demanda de insumos para la producción de esos productos y entonces mayor devastación y mayor destrucción. El que ahora tengamos más conflictos ambientales está ligado también a todo ese proceso, ¿no? Entonces ese es el proceso que estamos, esa es la normalidad. Esa es la normalidad. Esa es la normalidad que ha hecho que perdamos el 50% de nuestra biomasa marina, ¿no? En menos de 30 años, desde que en Banquero, que lo declaran héroe de los empresarios, descubrió el tema de la harina de pescado que tenía un enorme mercado, nos hemos tirado el 50% de la biomasa marina, que no vamos a poder recuperar en muchísimos años. Y no me engañarán, los que son mayores, cuando yo era chico yo comía lenguado, yo comía corvina y comía camarones y baratito, había cosas que ustedes chicos ni conocen porque está costando, la corvina está costando 80 soles el kilo, el lenguado también, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué tenemos que comer? Tenemos que comer otros pescaditos que antes uno ni los miraba, porque eran guachua, ¿no? ¿Quién va a comer merluza antes, por favor? Ahí está, eso es el pescado que comemos, ¿no? Y somos un país de pescadores, y a cambio, ¿qué nos han dado? Un pollo con hormonas, que lo comemos en cantidades y que no alimenta y no sabe a nada. Antes tú preparabas un arroz con pollo, el arroz con pollo te daba gusto la gallina, el pollo que estabas haciendo. Ahora tienes que echarle cubitos para que sepa arroz con pollo. Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Esa es la situación, esa es la normalidad. A eso hemos llegado, ¿verdad? ¿No? Entonces esa es la normalidad en la que estamos y es una normalidad anormal. Es una normalidad anormal, ¿no? Todo lo que ha detallado Javier es perfectamente real. Así es como está funcionando la cosa y es así lo que viene y es lo que quieren volver a... Sin embargo, el sistema está preocupado. Está preocupado y eso se va a revelar en modificaciones también en la visión de la política, ¿no? Hasta los años 90, los neoliberales relacionaban muy directamente el neoliberalismo con la democracia representativa, ¿no? Hoy en día ya eso les parece peligroso y estamos en un momento de retroceso. Lo de Trump no es un accidente, puede ser que haya sido un accidente de selección, pero yo creo que lo que ha hecho es el adelantar una serie de modificaciones en la manera de enfocar el tema de la democracia también en los sectores dominantes y está trayendo también una preocupación que se nota claramente, ¿no? Miren ustedes cómo han salido desesperados con el tema de Escazú. Escazú es quizás una de las propuestas más democráticas que ha venido de parte de los convenios internacionales. Les iba a otorgar a las comunidades la posibilidad de defenderse de igual a igual, pero han salido desesperados para evitar esto, ¿no? Demasiada democracia, ¿me entienden? Demasiada democracia. Y la demasiada democracia, ¿no? Afecta a eso. Entonces hay una tendencia también al autoritarismo de parte del neoliberalismo, en términos políticos se está traduciendo en eso, ¿no? Porque están viendo que se viene la crisis, ¿no? La crisis que ha señalado Javier es perfecta, es verdad, es razonable, eso es lo que está pasando, ¿no? Van a haber menos posibilidades menos posibilidades de crecimiento como lo habían tenido antes, ¿no? El esquema no va a funcionar como estaba funcionando hasta ahora y obviamente necesitan tener también mecanismos de control social mucho más fortalecidos para evitar cualquier desborde, ¿no?
Entonces, esa yo creo que es la situación en la que estamos, ¿no? Yo tengo un planteamiento que es medio loco, ¿no? Le decía el otro día a los chicos que me entrevistaron, ¿no? Yo creo que deberíamos, y acá quizá me va a dar duro, yo creo que deberíamos replantearnos todo el proceso económico, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a pensar, hay cositas que yo le cojo a Trump que sí me interesan, ¿eh? Cuando Trump habla, supongo que si yo le digo que eso es para el Perú, a él no le guste, pero lo que él dice para Estados Unidos me parece bueno para nosotros. Hay que empezar a pensar en una economía hacia adentro. Hay que replantearlo, no vamos a volver a Tahuantinsuyo, obviamente, como dice un Tauro Mala, que es una barbaridad, pero sí la lógica de empezar a pensar a generar mercados propios, fortalecidos, internos, capaces de garantizarnos estabilidad interna y garantizarnos además el cuidado de nuestras fuentes de vida, de aquellos recursos, una lucha contra el extractivismo. ¿Cómo podemos hacerlo? Poniendo barreras más altas, ¿no? a las capacidades de contaminación que tienen las empresas extractivas, de manera tal que eso se disminuya y empezar a generar un proceso de estabilización económica dentro de nuestras fronteras con nuestras propias reglas, como hacen los chinos. Los chinos no dependen tanto del mercado externo, ¿no? Están obviamente preocupados más en abastecerse y en mantenerse ellos, y están preocupados más en un desarrollo hacia adentro y van hacia afuera en función de lo que ellos necesitan, ¿no? Pero son perfectamente claros de que son ellos mismos que se van a sostener, ¿no? Han aprendido eso con el tiempo y con la historia. Nosotros no hemos aprendido nada, seguimos viviendo con el esquema colonial y seguimos creyendo que se trata de exportar y exportar, y eso está bien metido en todos, ¿no? Creemos que si los gringos nos compran, entonces vamos a estar bien. Y no sabemos que podemos tener un potencial de generación de una economía propia, que tenemos que aprender cómo organizar nuestra vida en el territorio. Tenemos que tratar de generar mercados locales fortalecidos. Tenemos que hacer, además, y esto es una locura que yo planteo todo el tiempo, y no sé, hasta ahora ojalá alguien me apoyara a darle más forma económicamente, pero yo la tengo de esta forma. Yo creo que tenemos también un exceso de concentración de población y un mal uso del territorio en función de eso. Hay una gran cantidad de población en Lima, vivimos en unos cuantos miles de kilómetros cuadrados, 9 millones de personas, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y tenemos el resto del país vacío y abandonado, ¿no? Y tenemos comunidades en el interior perfectas, potencialmente ricas, ¿no? Capaces de producir alimentos y otras cosas, y que están totalmente abandonadas, ¿no? Y con ninguna posibilidad de poder intercambiar incluso entre ellas a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr invertir en nuestro país, al interior, generar? Esto no es una cuestionar al capital, el capital puede participar fácilmente, ¿no? Generando empleo en lugares del interior, al mismo tiempo que el Estado debería también tener la capacidad de invertir y generar empresas y generar posibilidades, al mismo tiempo que descentraliza servicios, ¿no? Es decir, tenemos que tener el país que soñaba Emilio Romero, por ejemplo, ¿no? Emilio Romero hablaba de un país descentralizado donde había él los ponía así, ¿no? Tenía que haber equilibrio entre agua, tierra, hombre, ¿no? Una mirada de los años 20, pero bastante adelantada a lo que sería una mirada ecologista, ¿no? Con una distribución equitativa de la población en el territorio, ¿no? Desarrollos locales, productivos y de mercados bien distribuidos en el territorio, ¿no? Obviamente eso implicaría hoy en día una desconcentración de población en Lima mediante incentivos que permitan que la gente quiera salir de Lima e irse a otros lugares. Uno hace una pequeña encuesta en la calle. Yo mi pequeña tesis la he testeado con cuánto taxista me encuentro y cuánta gente encuentro en la calle, y siempre encuentro que la gente quiere regresar a su tierra, la gente no quiere quedarse en Lima. La mayor parte de la gente así, el que es de primera generación ha escuchado tanto hablar de la tierra de sus padres o la ha visitado y tiene ganas de volver, pero en Lima está todo y se quedan acá, ¿no? Entonces la desconcentración de población, la distribución, y eso pasa no solamente en Lima. Un caso que me llamó mucho la atención y que fue el que me presentó la chispa de esta cosita fue cuando estuve en Madre de Dios y descubrí que en Madre de Dios, por la minería y por pobreza obviamente, había habido un incremento de 320% de población en 20 años, que es una bestialidad, y en un territorio que no aguanta, ¿no? Porque es zona de selva,
es zona de selva que normalmente es un terreno bastante poco fértil, y entonces tanta población simplemente termina por destruir eso, ¿no? Y era pues en busca de este tipo de actividad extractiva, la minería, que todos sabemos que ha causado tanta desgracia, madre de Dios, ¿no? Entonces hay el mismo sistema además que funciona, como lo demuestra lo de Madre de Dios, en función de las necesidades individuales de ir a buscar recursos, ¿no? Al haberse planteado de esa manera tan individualista, tan dispersa también, porque la lógica del sistema también obliga, y eso viene desde la época colonial también, a separar los procesos colectivos, ¿no? Hacer que la gente no funcione como colectividad, sino que funcione cada uno por su lado, ¿no? Entonces eso genera obviamente pues un desorden y un caos, ¿no? Súmese a eso todos los temas de corrupción que también hemos conocido y hemos leído en el texto de Quirós, ¿no? Que es tan importante, y vemos nosotros que estamos, pues, vivimos en un país bastante desordenado, bastante que está organizado de una manera absolutamente inadecuada, y que es lo que nos ha llevado a vivir la situación que vivimos en el marco de un modelo global, ¿no? de economía centrada en la exportación de materias primas desde diversos países de la periferia que fueron conquistados por Occidente hace 500 años y que permanecen en ese sistema de tributación. Porque esto que decimos para el Perú obviamente que vale para la mayoría de los países que hemos sido colonizados, desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha pasado con este virus simpático es que, digo simpático porque nos obliga a pensar, es que está cuestionando todo un sistema global, ¿no? Todo un sistema global que dentro de nuestro país ha funcionado como más o menos he tratado de describir, y nos plantea entonces una nueva forma además de plantear la política, ¿no? Que creo que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? La política, que es, digamos, la forma general de responder a los desafíos, la forma general de plantear una respuesta a los desafíos, nos obliga también a pensar en una nueva izquierda, ¿no? El espacio de la izquierda ha sido ocupado por el marxismo durante mucho tiempo, y al punto que la gente creía que izquierda es igual a marxismo, y eso es absolutamente falso, ¿no? El marxismo es parte de la respuesta del mismo sistema occidental a su propio sistema, al interior del mismo sistema, ¿no? Pero no plantea una alternativa desde nuestra realidad, ¿no? Entonces ese espacio habría que ocuparlo, y ese espacio implica un cuestionamiento del sistema global, un replanteamiento del sistema global y como dice, a esto es lo que me llama ¿cómo se llama nuestro amigo el economista ecuatoriano que fue presidente de la Asamblea Constituyente? Una globalización de la economía, ¿no? Alberto Acosta, ¿no? Una globalización de la economía, ¿no? Una economía globalizada, afirmada en lo local, que no pierda de vista el mundo, pero que se afirme en primer lugar dentro del espacio local, en función de lo que más o menos lo que hemos descrito más adelante. Yo creo que ese espacio de la izquierda tiene que ocuparlo ahora, que implica una respuesta al sistema, tiene que ocuparlo justamente una alternativa como esta, ¿no? No una que cuestione desde adentro, ¿no? Una cosa que me dijo una vez, cuando estuve acá, conversé con él, Martínez Alié, que es el economista catalán, fue que me dijo esto, que voy a cerrar esto porque deja un interrogante, ¿no? Él me dijo, Bartolomé Las Casas dijo, fue un hombre notable, dijo, ¿no? Y cuestionó los abusos como derechos contra los indígenas, la situación de injusticia que se generó con la conquista, ¿no? Pero Bartolomé de las Casas nunca cuestionó el extractivismo, jamás cuestionó el sistema colonial, y obviamente el cura no podría haberlo hecho, ¿no? Pero quedarnos en una crítica como lo de las casas, eso es lo que ha hecho el marxismo, ¿no? Entonces tenemos que salir de ahí, ¿no? Ir un poco más lejos, ¿no? Y es un cuestionamiento a todo el sistema, a todo el sistema global. Y yo creo que el tema de la reactivación, para volver a la pregunta inicial, ¿no? Al plantearse hacerlo en los mismos términos en que hemos estado antes de que llegara este virus, nos
lo que está planteando es, para comenzar, un imposible, como bien ha explicado Javier, ¿no? Que va a encontrar un tope, pero al mismo tiempo nos plantea un camino más acelerado todavía hacia un desastre inevitable, ¿no? El tema del virus es importante porque no es este primer virus, hay varios virus que han venido antes, ¿no? Tienen el mismo origen. El caso del VIH, por ejemplo, el VIH ya tiene 130 y tantos millones de muertos. No es poca cosa, ¿no? Y tiene un origen similar al de este virus de ahora, un origen de rompimiento de la barrera de las especies, de zoonosis, ¿no? Y la zoonosis tiene que ver con la destrucción de espacios, de encuentro con virus en espacios nuevos, en espacios vírgenes, ¿no? Donde se encuentran con especies nuevas y que contienen virus que no conocemos, para los cuales no estamos preparados, y eso se dispersa, ¿no? Y de estos virus hay miles ahorita en el ambiente, miles, que están y que pueden destaparse en cualquier momento. Es decir, esta es una pandemia, ha habido otras anteriores, a unas nos han llegado, otras no. La de VIH sí nos llegó, esta nos ha llegado ahora, y se vienen otras pandemias más adelante, o sea, preparémonos, que se vienen más, y tiene que ver con con esta situación. O sea, el sistema general, el sistema global genera estos virus, los promueve, ¿no? Y no plantea, al cerrarse los ojos, así como hay los negacionistas del cambio climático, también hay los negacionistas de esto, que inventan una serie de teorías para esto, y lo que quieren es justamente cerrarnos los ojos y evitar que enfrentemos esto de la manera adecuada, que es justamente evitando las causas, los orígenes de la situación en la que estamos, ¿no? El sistema es, perdón el desorden, pero espero que más o menos haberme expresado como para ser entendido. En suma, yo diría que se trata de replantearse las cosas de una manera totalmente distinta. Y creo que las salidas que tenemos ante esto son las de un replanteamiento de nuestro sistema económico, y la de un replanteamiento, y lo que equivale a un replanteamiento del sistema de comercio global, el sistema de organización global de la economía, y una mirada mucho más hacia adentro, y además un cuidado muy importante hacia los mecanismos de producción de mercancías que no choquen con la destrucción del entorno y del ambiente. Tenemos que cuidar nuestra tierra, tenemos que cuidar nuestra selva, nuestra Amazonía, tenemos que cuidar nuestros ríos, tenemos que cuidar nuestro mar, tenemos que cuidar todas esas cosas y empezar a hacer que ellos produzcan para nosotros, y quitarnos esta lógica de que tenemos que simplemente de lo que se trata es de ver cómo atendemos mercados externos, ¿no? Los ejemplos de los daños que esto ha causado son miles, ¿no? Podríamos hacer una lista, pero dejemos eso para dentro de un rato. Bueno, David, gracias por tus comentarios, reflexiones muy interesantes. También gracias a Javier por sus reflexiones y, en fin, los invitamos también al público a que puedan comentar, hacer sus preguntas a través de las redes, comentarios, en fin, para de esta manera poder dar avance al debate. Una pregunta que quisiera formularles a ambos, ¿no? Justamente a partir de un texto que David Roca publicó en el semanario Hildebrand en sus 13, es lo siguiente, y me gustaría citarlo, David, en este artículo titulado El desarrollo nos llenó de virus, ¿no? Y desarrollo entre comillas, claramente. Y usted dice que lo siguiente, dice, la demanda de consumo genera demanda de producción. La demanda de producción genera demanda de insumos para abastecerla. La demanda de esos insumos obliga a la depredación creciente y constante. Mi pregunta para ambos, quizá para empezar Javier, es si existe alguna manera, ¿no?, de crear otra lógica de consumo, producción y demanda que no nos lleve a esta depredación creciente y evidentemente que no nos lleve a pandemias como las que estamos viviendo hoy. ¿Qué piensa Javier? Bueno,
Yo pienso que no es, las exportaciones no son malas en sí, ¿no? Lo que es malo es exportar recursos naturales, solo recursos naturales, ¿correcto? Sin ningún grado de transformación, sin ningún valor agregado, ¿ya? Ahora, efectivamente, deberíamos, por ejemplo, el cobre, ¿no? Baja y sube de precio, y eso hace que las exportaciones sean muy variables. Pero si tú exportaras un carro, que no es nada difícil de hacer, Ecuador lo hace Chile, los carros no varían de precio tan rápidamente, ¿no es cierto? Y las exportaciones serían más estables, ¿no? Bueno, la contaminación ambiental dice que es la generadora de los virus, ¿no? Una mina, por ejemplo, yo he estado en la mina de Orcopampa, que queda entre el límite del Cusco y Arequipa, ¿no? Es una mina de oro. Esa mina bota sus residuos en un pozo de residuos, pero que los vientos trasladan los residuos hacia el pueblo, ¿no es cierto? Generando una gran contaminación en el pueblo, ¿no? Entonces, falta cuidado de la contaminación ambiental, ¿correcto? Ahora, toda explotación de materias primas sí, le vamos a pedir al señor Ore prender el micro. Se desconecta el micro. Ya, disculpe. Muchas gracias. Sí, ya. Toda producción de materias primas genera externalidades negativas. ¿Qué son externalidades negativas? Es contaminación ambiental. ¿Por qué son externalidades negativas? Porque no está dentro de la contabilidad de la empresa, pero sí produce un daño social, ¿correcto? Entonces, si el Estado permite la externalidad negativa en un grado extremo, lógicamente van a venir todas las pandemias del mundo, ¿no? Entonces, para la externalidad negativa existen impuestos. No es que anulas la exportación, no es que dejes de exportar por completo el cobre o el oro, pero reduces la cantidad de oro y cobre que exportas a cantidades que sean eficientes socialmente. Esa sería mi respuesta. Gracias, Javier. David, quisiera añadir algo más. Y yo diría que, estando de acuerdo con lo que dice Javier, habría que hacer esto también, digamos, planteándonos que los niveles de permisividad de contaminación de las actividades extractivas sean también menos tolerantes que las que son ahora, ¿no? Aplicar medidas de control de esto. Y dentro de esa lógica también habría que ser mucho más severos en el tema de la aceptación de este tipo de actividades extractivas, ¿no? Y priorizar en todo sentido aquello que siempre el cuidado del territorio, el cuidado del entorno, ¿no? Y entonces, si la afectación del entorno, ¿no? es demasiado grave, pues el mineral se queda en tierra, ¿no? Y tenemos que tener, y esta disyuntiva entre agro y minería no es gratuita, ¿no? Esto no parte de un invento, ¿no? Hay la tendencia a creer que esto solamente podemos, solamente es verdad cuando nos lo dice algún aparato científico, sobre todo si viene de Lima, ¿no? Pero la gente que está en el campo sabe, ¿no? Sabe perfectamente bien cuando... Me acuerdo que en una época, cuando conversaba con Marco Arana, que él era así dirigente en Cajamarca, contaba él siempre esta anécdota que dice que
campesina se le había acercado cuando era cura y le había dicho, padre, le había dicho, yo no sé no sé cómo hacer con el agua del río, si podemos tomarla, ¿no? El ingeniero de la mina, que toma agua en botella, dice que sí podemos tomar, pero mi burro no quiere tomar. ¿A quién le hago caso? ¿Al ingeniero o a mi burro? Hágale caso a su burro, le decía entonces cura. Tenía razón, ¿no? O sea, ellos saben más, entienden muchísimo más, ¿no? La gente no es loca cuando sale ahí. No es verdad que hay aparatos de ONGs que están atizando a las personas, ¿no? No es cierto, ¿no? Más es la gente misma que se moviliza, que se mueve porque saben que está su vida pues en peligro, ¿no? Y hay situaciones de ese tipo. Entonces hay que darles instrumentos a las personas para que también puedan decir sí o no. Las mesas de diálogo eran mesas en las cuales venía un aparatazo enorme del gobierno, un aparato enorme de la empresa, y a las comunidades afectadas, a mí eso no me lo cuenta nadie porque yo estaba en esas mesas, les permitían entrar a 2 o 3 con un par de abogados que se habían conocido que no eran pues los mejores del mundo, ¿no? Y los tendrían ahí y los asediaban, porque la consigna de la mesa de diálogo no era ver si era viable o no el proyecto, la consigna era convencer a las comunidades sí o sí que debían de aceptar esto. Y para eso todo valía, ¿no? Incluso la creación mediante comprar, obviamente, gente de nuevas organizaciones que venían y se le dan razón a la empresa, todo tipo de truco valía, ¿no? Aludo de nuevo a Escazú, ¿no? Escazú impediría que ocurran esas cosas, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, habría que manejarla de esa manera, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar a pensar más en un sistema de producción que priorice la atención de nuestras comunidades, de nuestro pueblo, ¿no? Y esto va acompañado de algo que agregaré para terminar, ¿no? Hay que dejar de pensar que el modo de vida ideal es el modo de vida europeo. O sea que hay que deseuropeizarnos también, ¿no? Tenemos que ser creativos también en aquello que debe ser en un diseño de vida nuestro propio, ¿no? A partir de lo que tenemos y disponemos, donde todos podremos vivir bien, ¿no? Es un tema de diseño también, ¿no? Es un tema de diseño de sociedad, ¿no? Finalmente político. Eso es. Bueno, David, gracias. Anelú, si tienes algún comentario o pregunta. Sí, gracias, Michael. Sí, efectivamente, a raíz de la exposición de el especialista, señor Roca, me permito también plantear la siguiente pregunta que él dejó quizás un poco en la interrogante y también en parte en la reflexión, ¿no? Y se la dirijo especialmente al señor Ore, ¿cómo garantizar en todo caso esta economía interna post-pandemia? Justamente a propósito de que esta demanda a nivel nacional se ha desactivado, como bien explicaba usted, ante la falta de empleo, las suspensiones perfectas de forma masiva que se han dado en el país. La gente hoy busca tener mucho más cuidado en los gastos que realiza, y esto obviamente va encadenado a que las empresas de todo tamaño vendan menos. Y esta pregunta quería complementarla con una reciente ley que se acaba de aprobar en el Congreso, por ejemplo, sobre compras estatales a los pequeños agricultores, que obviamente están a gran expectativa de que finalmente se promulgue. Esta podría ser una buena ley para promover justamente tanto la demanda interna y generar, en todo caso, una industria nacional. ¿Qué opinión tiene, señor Ore? Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, la ayuda del Estado ha sido dar bonos, ¿no? Creo que lo ha dado en 2 oportunidades, ¿no? Creo que es alrededor de 700 soles por familia pobre extrema, ¿no? Bueno, el problema es que no ha tenido un banco de datos para poder identificar quiénes son los pobres extremos. Ese es el primer lugar. Y en segundo, y el bono le ha llegado a mucha gente que no lo merecía, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el gobierno sí está en capacidad de generar bonos, pero no en 2 oportunidades, sino mensualmente, ¿no? Con eso sí reactiva la economía, ¿no? La demanda interna, la demanda por bienes internos. Bueno, ese sería mi opinión, ¿no? De generar una demanda interna a través de bonos que sean más sostenidos en
en el tiempo, ¿no? Esa sería... Muchas gracias, señor Ore. Y otra pregunta para el señor Roca, a propósito de también el enfoque ambiental que él tiene. ¿Cómo repensar las formas de hacer empresa o de hacer negocio que muchos peruanos pueden estar hoy en día formulándose quizás justamente con este componente de enfoque ambiental, ¿no? Hay mucho se habla hoy de la economía circular o de la economía verde. ¿Cómo potenciarla en todo caso como también parte de la política pública, considerando además que se vienen unas próximas elecciones e imaginamos que parte de las campañas o de las propuestas de los candidatos tengan que incluir, ¿no?, este componente? Señor Roca, muchas gracias. El problema, creo que yo, de las pequeñas empresas se dan a nivel de que, digamos, en muchos casos los costos aparecen como demasiado altos para poder mantener. Sin embargo, y a pesar de eso, la pequeña empresa es la que más empleo genera, la que más... y a la hora de pequeña empresa estamos hablando no solamente de la mediana, sino también de la micro, ¿no? De aquella que genera 3, 4 empleados o a veces uno, ¿no? Y sin embargo tienen para sus niveles tienen costos demasiado altos y que en muchos casos vienen de parte del mismo Estado, ¿no? Yo creo que sí me parece a mí que se podría incentivar a las pequeñas empresas, ¿no? Promover las pequeñas empresas, además mediante un sistema nacional de planificación que no tenemos, ¿no? El Estado no planifica nada, ¿no? Mi opinión es que debería haber un ministerio de planificación, que debía presidir todo, ¿no? Y un ministerio de planificación que debiera abarcar a todos los sectores, ¿no? En sus alcances, ¿no? Y en el tema de producción y comercio, el Estado tiene que intervenir, ¿no? En ese sentido también el tema de la Constitución es importante a fin de dejar de que existan todas las restricciones para la intervención del Estado que existen ahora, ¿no? El Estado tiene que jugar en pared, yo creo, con las pequeñas empresas, con las medianas empresas, que son las que más empleo generan, ¿no? Y en función, no hay que olvidarse además que ese empleador y ese empleado son al mismo tiempo consumidores. O sea, hay todo un círculo ahí que se está dando, ¿no? Entonces, a partir del momento que tú promueves pequeña empresa, promueves empleo mediante una serie mediante facilidades de exoneraciones que pueda dar y además mediante la orientación de las empresas a través de un sistema de planificación, esto es muy complejo, supongo yo, pero vamos a ponerlo así en grueso, vas a trabajar en el tiempo, vas a hacer una inversión a mediano plazo que puede permitir que haya una reactivación desde adentro y hacia adentro, ¿no? En función de los recursos que tenemos, ¿no? Y hay mucho también creo yo, permítaseme aquí, de ideológico en el sentido de las necesidades de consumo, ¿no? Tenemos también que empezar a aprender a consumir cosas nuestras, ¿no? En Perú hay una cosa bien bonita que sí me gusta y que es, digamos, no sé cómo es que se ha generado, ¿no? El peruano es un atípico en América Latina y no nos damos cuenta en esto. Mientras que la mayoría de los países la gente prefiere consumir importado, nosotros tenemos una tendencia a preferir lo nacional. Y cuando vamos a comprar, nos preocupamos de que el producto sea nacional y no por una cuestión de nacionalismo, sino porque generalmente creemos que lo nacional es mejor, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta que eso nos pasa? Pero es un buen, eso es un buen indicador, ¿no? Y es una cosa que no sé cómo se ha generado, de verdad, me gustaría saber cómo es que se ha generado en el Perú, porque en otros países no ocurre, ¿no? En otros países latinoamericanos no ocurre, y yo creo que es una cosa interesante que probablemente nazca de que efectivamente acá hay virtudes, ¿no? Acá hay virtudes, ¿no? Hay buenos artesanos, hay buenos productores, eso existe, ¿no? Lo que existe es que, por ejemplo, el zapatero, el buen zapatero, el buen artesano zapatero, no puede producir sus zapatos como debe y no puede venderlos porque vienen los productos chinos y no le permiten venderlos, ¿no? Y el producto con chino viene con dumping, o sea, viene ya subsidiado en su país y acá le permiten entrar de esa manera, ¿no? O sea, hay
se hacen concesiones de esa forma, ¿no? Entonces, yo creo que eliminando esas disfunciones, trabajando también en un mejor acercamiento de los productores a los insumos, generando también la capacidad de producir de producción de insumos para la producción y además promoviendo los circuitos comerciales diversos, no solamente concentrados en Lima, etcétera. Ese tipo de medidas en las que el Estado tiene que intervenir y necesariamente invertir también, probablemente podamos romper ese círculo vicioso en el cual estamos envueltos, ¿no? Y que hace que nos estemos estancados, ¿no? Se me ocurre eso, ¿no? Por ahí. Muchas gracias. ¿Podría intervenir un poquito porque se me pasó en la intervención anterior? Sí, por supuesto, adelante. Muchas gracias. Ya, yo creo que el rol ahora del Estado es importante, ¿no? Un rol generador de demanda de mano de obra para generar ingresos en la población y para que estos generen demanda por bienes de consumo, ¿no? Tal vez a las microempresas, como acaba de señalar David Roca, o por productos nacionales. ¿Cómo podría intervenir el Estado? El Estado podría intervenir, por ejemplo, la creación de más represas, la creación de hidroeléctricas, la creación de más hospitales e infraestructura médica, ¿no? En fin, son muchas las necesidades que tenemos en el Perú y el Estado podría intervenir gastando y generando empleo, generando ingresos y generando una demanda interna. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, señor Rey. Solo para ir finalizando también una última pregunta, quería dirigirla también a usted. Nosotros como estudiantes de periodismo también que van a ver este video quizás ahora, más tarde finalmente va a estar colgado en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, disculpe. También quería partir de ahí quizás alguna reflexión que usted quiera compartir, quizás desde los medios de comunicación, desde el cómo hacer el periodismo, cómo se puede también acompañar este repensar en políticas públicas y económicas que justamente hagan que se dé un paso más y dejar quizás un poco estas políticas neoliberales que a grande vista, y como usted bien lo ha explicado, no han impactado realmente en un desarrollo humano y ciudadano, ¿no? Entonces, desde allí quizás si nos pudiera compartir una reflexión, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya. Bueno, en primer lugar, yo pensaría en la generación de bienes con mayor valor agregado, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el Perú, no me dejará mentir David Roca, producía autos, ¿no? En la carretera norte hay unos paraderos que llevan su nombre, ¿no? Perú en concreto producía Toyota, producía Volkswagen, producía Volvo, ¿no? Entonces, un auto tiene alto valor agregado y tiene un alto componente tecnológico, ¿no? Pero requiere tiempo también para ir perfeccionando a nuestra mano de obra, para que se vaya produciendo el fenómeno que se llama learning by doing, ¿no? Aprender haciendo, ¿no? Entonces, producimos los autos y los exportamos. Y estos van a tener un precio más estable. Y, digamos, vamos a tener un ingreso por exportaciones más estable. En concreto, yo recomendaría la producción de bienes con mayor valor agregado. Por ejemplo, exportar el hierro, así con su tierrita, no tiene mucho chiste, ¿no? Pero si tú exportas clavos, exportas resortes, exportas tornillos, estás generando mayor valor agregado, estás generando empleo y, digamos, estás generando ingresos, ¿no? Tenemos que darle la vuelta al asunto. Nosotros exportamos materias primas porque estamos pensando en el corto plazo, y es lo que te da el dinero inmediato, ¿no? Y en eso piensan las transnacionales, ¿no? Que son las dueñas de las minas, por ejemplo, Las Bambas, Marcona, Hierro Perú, etcétera, ¿no? Pero nosotros no debemos permitir
que se exporten materias primas. Debemos darle valor agregado, debemos generar trabajo, ¿no? Y recién ahí exportamos el producto. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Bueno, también quería finalizar con una pregunta para David. Quizá un tanto controversial, porque se trata de una idea propuesta en un libro, ¿no? Titulado De Crecimiento. Está editado por Giacomo D'Alisa, entre otros autores. Y básicamente lo que proponen es que este decrecimiento, como un rechazo al especismo del crecimiento, ¿no? Y en favor de una repolitización del debate público, y básicamente la hipótesis de este crecimiento es que podemos vivir bien con menos y en común. ¿No podría ser esta una posibilidad, no sé si a largo plazo, para evitar depredar, en fin, la naturaleza, las tierras, y de esta manera crear otra lógica de consumo y producción que no se limite solamente a producir y consumir? ¿Qué piensa David? Sí, ¿no? Sí, de eso se trata un poco lo que dice. Es un poco la tesis las propuestas de crecimiento en Europa son aplicadas a esos países, ¿no? Se trata de generar niveles menores de consumo en los países que tienen altísimos niveles de consumo como son en los europeos, ¿no? Es un planteamiento, como dice Latouche, que es quizás uno de los teóricos más conocidos de esto, es un planteamiento que no hay que tomarlo la palabra literalmente, ¿no? Sino que es, digamos, una especie de juego de palabras, ¿no? Que se contrapone a la lógica que también es utópica del crecimiento infinito, ¿no? Entonces se plantean de crecimiento como una antítesis del crecimiento, que es en sí mismo también una utopía, porque obviamente tiene un límite, ¿no? El planeta tiene un límite y estamos llegando a ese límite justamente debido a la lógica a esta utopía del crecimiento, ¿no? Entonces, plantea hace una contraposición a esto para los países de mayor consumo. Los países que de mayor consumo son los europeos, Estados Unidos, ahora China, ¿no? De estos países, ¿no? Y algunas concentraciones en algunos lugares. Y es contra eso, y eso se funda en una serie de paradigmas y de modo de vida que se ha considerado, ¿no? La citadinación, el hecho de haber hecho un absoluto de la vida en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Cuando podemos fácilmente tener utopías, formas rurales que nos inspiren mucho más vivir, ¿no? O sea, podemos cambiar ese tipo de referencias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y eso nos plantearía cosas distintas, pero lo que dice Latouche también, que es bien interesante, es que sí podemos nosotros asumir esas tesis de alguna manera porque nos sirven para saber qué camino no debemos seguir. O sea, debemos leer con provecho los planteamientos, las críticas del crecimiento a los países que de mayores consumo para no repetir los errores. Estamos en la posición de no tomar esos caminos y poder nosotros tomar un camino distinto, que sea un camino más centrado en una utopía diferente, una idea diferente, un camino que sea mucho más posible, ¿no? Y que nos permita vivir bien, ¿no? Y a partir de ahí él habla de que hay una relación entre las propuestas de buen vivir y lo que ellos plantean, ¿no? Es el enlace que él encuentra, ¿no? Sí, ciertamente, y eso implica obviamente de tener otras referencias, de tener otros sueños, otras maneras de entendernos, ¿no? Valorarnos. De ahí la importancia de la cultura también, ¿no? Valorarnos nosotros culturalmente, ¿no? Nosotros no somos, hasta ahora decimos cultura y pensamos en una ópera en Viena, ¿no? Y no estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en que somos capaces de producir, que no es solamente la expresión artística, sino también es una forma de vida, ¿no? Significa también, y esto sí ahí uno entra en conflicto con muchísima gente, significa también entender que en términos de evolución, nuestra evolución como especie se ha fortalecido porque ha sido una evolución grupal y no individual, ¿no? Había una mala lectura del darwinismo, por ejemplo, ¿no? Que plantea que la lucha es entre individuos y terminamos en esto de acá en la que todos estamos disgregados, ¿no? Pero los procesos, y cualquier texto de los biólogos actuales que investigan estos procesos de evolución, te explica de que si el humano, la especie humana ha logrado ciertos niveles
ha alcanzado ciertos niveles digamos, de presencia en el planeta, ¿no? Que le han permitido alcanzar ciertos niveles de vida de cierto tipo, un poquito mejores, aunque también seamos destructivos, ha sido porque hemos crecido en tanto que grupos, ¿no? Grupalmente, ¿no? Entonces esto nos lleva a una discusión que para mí no es nada filosófica entre colectivismo e individualismo, ¿no? Que es, yo creo que el eje de todo debate político, ¿no? Y a partir de ahí es que nos planteamos también los modelos de sociedad, ¿no? Modelos de sociedad basadas en el individualismo, en el que cada uno por su lado, o modelos de sociedad colectivistas en las cuales, sin perder libertades, porque la libertad está ligada de unos a otros, entendernos como colectivo, ¿no? Y pensar mucho más colectivamente, mucho más solidariamente, ¿no? Hay un problema ahí también de fondo, ¿no? Que trasciende, digamos, un debate puramente sectorial, ¿no? Que es mucho más de reflexión general, ¿no? Por ahí. Correcto, gracias, No sé David, si gracias respondí. por su respuesta. Sí, por supuesto, gracias. Gracias. Y bueno, No, sí. y con esta respuesta vamos despidiendo ya este webinar denominado Reactivación Neoliberal en tiempos de pandemia. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, tanto al comunicador y periodista con especialización en educación ambiental, el señor David Roca, así como también al economista y docente de la Universidad Sapiense, el señor Javier Oré. Y obviamente agradecemos a quienes nos han podido acompañar en esta transmisión. Esto ha sido un webinar organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias.